Señor, esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto deberían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió: Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Jesús. Gracias. Gracias. Nosotros podemos engañar al mundo y podemos llegar a engañarnos a nosotros mismos, pero no podemos engañar a nuestro buen Dios. Por eso dice San Pablo: mi conciencia no me reclama, pero sabré la verdad cuando llegue delante de Él, delante del juez, el que conoce la verdad completa. Nosotros se nos pueden escapar detalles, a Él no se le escapa ningún detalle. Por eso dice San Pablo: conoceré si tenía la razón o no tenía la razón cuando llegue con Él. Entonces nosotros podemos engañar al mundo entero, podemos engañarnos a nosotros, pero a Dios no podemos engañarlo, ni deberíamos intentarlo. Encontramos cómo los fariseos se autoproclamaban santos, se autoproclamaban perfectos a los ojos de Dios, perfectos en el cumplimiento de la ley. Por eso Jesús dice: pagan el diezmo hasta de las cosas más insignificantes, de lo que no se podría sacar casi nada, pues hasta de eso pagan el diezmo los fariseos, pero no aman. Ese es el gran problema, no aman. Imaginen ustedes que un hijo al que tú le pides alguna cosa: hijo, saca la basura, y está él viendo la televisión o haciendo tarea, inmediatamente se levanta, apaga la televisión, cierra el libro, se va allá, agarra la basura y la tira. Todo lo hace rápido, todo lo hace bien y todo lo hace de buenas. Claro que no existen esos hijos, pero imagínense que tuvieran un hijo así. Pero que a pesar hace esto, pero trata con dureza, con indiferencia, con desprecio a sus hermanos. ¿Cómo queda la obediencia? Reducida a la nada. Reducida a la nada. Todos preferirían ver que sus hijos se amen a que uno de ellos sea perfecto en la obediencia, pero que desprecie a sus hermanos. La obediencia se viene al suelo. Por eso nosotros tenemos que revisar cómo está la cuestión del amor en nuestros corazones, no solamente si estamos cumpliendo a la perfección las leyes. Las leyes de Dios nos tienen que llevar al amor. Esa es la función que tienen las leyes de Dios, que nos tienen que llevar al amor. A nosotros, los que somos duros de corazón, si obedecemos, viviremos como los que aman. Si obedecemos, viviremos como los que aman. Si nos decimos nosotros obedientes a Dios, entonces recordemos lo que Jesús dijo: ámense los unos a los otros. Ahí está la obediencia que el Señor nos está pidiendo a nosotros, y nos dice el grado y la forma: ámense los unos a los otros como yo los he amado, como yo. Y Él nos ha amado antes de que nos convirtamos. No se esperó a que nosotros dejáramos el pecado para amarnos. Nos amó antes de que nosotros nos convirtiéramos. Por lo tanto, nosotros no podemos esperar a que una persona se porte bien para tratarla bien. No podemos, caeríamos en la hipocresía que el Señor está atacando, la hipocresía de los fariseos.
No podemos, aunque nosotros ya cumpliéramos, estuviéramos cumpliendo algo, no podemos atacarlo. Regularmente nosotros atacamos en las personas lo que no podemos soportar de nosotros. Se le llama en psicología mecanismo de transferencia. No lo ataco en mí, pero lo despedazo en ti. No lo voy a atacar en mí, pero lo voy a despedazar en ti. Pues es una falta de caridad que parece caridad, pero no lo es. En realidad la persona está atacando lo que no quiere atacar, lo que se justifica a sí misma, pero no lo puede justificar en los demás. Entonces Jesús nos advierte del error a los que creen que se van a salvar por el solo cumplimiento de las leyes, por el solo cumplimiento de las leyes. Así, como los que dicen, yo voy a misa ya todos los domingos y ya como diciendo, ya estoy cumpliendo la ley, me tengo que salvar porque estoy cumpliendo la ley. El cumplimiento perfecto de la ley se da cuando nosotros crezcamos en el amor. Entonces habremos estado cumpliendo la ley como debía de ser. Jesús advierte a estos fariseos de su error. No les está echando en cara, está tratando de que vean la verdad que está oculta a sus ojos. Él quiere que lo vean porque quiere que todos se salven. Y entonces el Señor les advierte de este error a ellos para que se puedan salvar, para que vean cuál es el camino que deben de recorrer. Cumplir los mandamientos de Dios también es creer en su justicia. No va a haber impunidad. El que peca, ese paga. No hay impunidad. El que peca, ese paga. Hay mamás, hay papás que se creen muy buenos y los hijos empiezan a vivir en amaciato y los papás pues dicen que como su hijo estaba en drogas y ahora con esta muchacha se ve muy bien. No importa que estén en pecado. No es que sí importa, es que sí lo van a pagar. Sí importa porque sí lo van a pagar. Nadie puede cometer un pecado y no pagarlo. No se puede. Por eso dice hoy San Pablo a los romanos, el que critique a su hermano sufrirá tribulaciones. El que critique. Y no está diciendo si es verdad o si no es verdad. A lo mejor uno critica, pero si es verdad lo que digo, pero nadie te pidió que expusieras a tus hermanos. Nadie te pidió eso, y si no lo haces de una manera que sea para ayuda de esa persona, eso te va a perjudicar. Eso te va a perjudicar. Me decía una persona, una señora me decía, es que fulanito hizo esto y yo dije, pero lo que dije fue verdad. Entonces yo le pregunté, ¿y si eso se hubiera dicho de uno de tus hijos, a ti te hubiera gustado que alguien dijera eso, lo anduviera regando y diciendo, yo dije la verdad? No porque sea la verdad ya lo podemos andar exponiendo por todos lados, solamente que sea para una ayuda verdadera para esa persona. Yo se lo comento a quien tiene autoridad para que le ayude, a quien es un amigo de esa persona para que se lo diga. Cuando tienes ese sentido de buscar el bien y la salvación, puedes hablar. Pero no solo para desahogarte, no solo para hablar, no solo para decir, y somos tan ligeros para hablar de las cosas, de los errores que cometen los demás, y todo el que hable, todo el que critique a su prójimo, sufrirá tribulaciones, dice San Pablo, pues el que peca lo va a tener que pagar hasta el último centavo, hasta las últimas consecuencias que hayan tenido las palabras que nosotros hayamos dicho. Muchas personas se acercan a mí porque pareciera que han sido maldecidas o que traen algún daño espiritual grave, porque nada les hace, nada de lo que hacen les funciona, ni los medicamentos, ni los esfuerzos por algún negocio, nada les funciona. Todo se pierde en el momento que están realizando incluso el esfuerzo. Y es posible que sí traigan una maldición, pero lo primero que se debe revisar es si están viviendo conforme a la voluntad de Dios.
Es decir, si están creciendo en el amor. Es que si no estás creciendo en el amor, no puedes quedar ni siquiera paralizado. El que cree que está paralizado, cree, pero se está siendo llevado por la corriente hacia el mal. No podemos estar paralizados, no podemos quedarnos en medio. Entonces tenemos que revisar. Y si nosotros no estamos creciendo en el amor, ¿a quién estamos haciendo sufrir con lo que decimos? Hay alguien que sufre por lo que decimos, y no estoy hablando de la persona de la que hablamos. Puede ser que yo hable de una persona, de una catequista, y le digo a 3 catequistas: estoy harto de esto, ya me cansé de esta situación, y a ellas les duele. Estoy haciendo daño con mi voz, estoy con mis palabras a aquella persona, pero no solo a la catequista que está haciendo alguna cosa mal, sino a estas otras 3 que según yo le estoy confiando, pero en realidad les estoy transmitiendo mi dolor, les estoy dejando impregnadas a estas personas de dolor y les estoy dejando dificultades para que amen y acepten a aquella otra catequista. Ese es el daño contra el amor que yo estoy haciendo. Si yo estoy haciendo un daño contra el amor, ¿cómo espero recibir el amor de Dios? Yo necesito vivir el misterio del amor. Yo necesito esforzarme por esto, y el Señor, cuando vea los esfuerzos, Él va a recompensar los esfuerzos, no los resultados. Él va a recompensar nuestros esfuerzos. Entonces, por eso lo primero que hay que revisar es si nosotros estamos creciendo en el amor. Si estamos creciendo en el amor, entonces estamos perdonando no solo lo que nos hicieron, sino lo que vemos en los que nos rodean. Nadie, fíjense bien, nadie es capaz de hacer el mal si no está manipulado por el enemigo de Dios. Él es el que nos pone la ocasión de la tentación. Él es el que nos impulsa. Él sabe qué te gusta y qué te duele. Él sabe cómo manejar esas cartas, las tiene en sus manos, sabe cuál carta trabajar en el momento oportuno para llevarte al rencor, al resentimiento, a cualquier tipo de pecado. Por eso todo lo primero, si está saliéndonos mal las cosas en nuestra vida, lo primero que hay que hacer es detener y revisar en cuanto al amor. En cuanto al amor, si yo estoy hablando de otras personas, si yo estuviera hablando contra esa catequista, yo estoy faltando al amor a esa catequista, y le estoy faltando al amor a aquellos a los que yo les comparto esto, porque les va a costar trabajo amarle, porque les va a costar trabajo perdonarle. Entonces hago daño, tal vez estoy faltando al amor, pero quiero recibir el amor de Dios. Tal vez lo que yo pienso que no, Dios no me quiere escuchar, en realidad son oraciones que no llegan, porque a mí me ha faltado caridad. ¿Cómo voy a recibir yo el que no estoy dando lo que estoy pidiendo? Por lo menos esforzándome por lo que estoy pidiendo. Si lo que nosotros estamos haciendo, lo que tú estás haciendo o lo que tú hiciste años atrás, y todavía hay alguien que esté sufriendo las consecuencias de lo que tú hiciste o de lo que tú dijiste, es una puerta abierta. Es una puerta abierta. Tal vez lo que tú dijiste destruyó a una persona, y como tú piensas que lo que dijiste es verdad, aunque no tuvo caridad, no tuvo amor, pero lo que tú dijiste es verdad, y despedazaste a esa persona delante de muchos y lo dejaste dolido, y esa persona todavía le duele. Todavía entonces sigue creciendo tu deuda. Sigue creciendo la deuda. Claro que esa persona tiene también que ver lo suyo por no haber perdonado. Tiene que ver también en lo suyo. Pero si hay alguien que nosotros no hemos reparado el daño, eso nos priva de las bendiciones. No es que Dios no escuche, es que es algo que hay algo que todavía no has reparado. Hay una falta de amor grave que no has reparado, y tienes que hacerlo. Si no lo haces, esa es una puerta abierta para el mundo espiritual maligno. Nuestros actos de falta de amor son los derechos de ellos. Son los derechos que ellos tienen para venir a nuestra vida, las faltas de amor que hemos tenido. No solamente los pecados son puertas para que ellos puedan entrar, las faltas de amor al prójimo, aunque lo que hayamos dicho es verdad,
Si representa delante de Dios una falta de amor porque lo comentaste con alguien que no iba a buscar en lo absoluto el bien para esa persona, entonces es una falta de caridad. Y por eso es que los espíritus tienen derecho para entrar en la vida de esa persona y atormentarla. Y por eso las oraciones de liberación en algunas personas se alargan por muchísimo tiempo, porque salen los espíritus por una puerta, pero regresan por la otra. Esos mismos u otros espíritus de la misma naturaleza, porque la puerta está hecha a la medida. Y por eso muchas veces las oraciones se alargan por mucho tiempo. Podrán decir algunos, ¿verdad? ¿Por qué no entienden muchos? ¿Por qué no reciben las gracias que están pidiendo de Dios? Algunos hasta dicen, yo ya voy a la Santa Misa todos los domingos, rezo el rosario todos los días, el Santo Rosario, y todo eso es bueno, por supuesto que es bueno. Pero cuando nuestro buen Dios te quiere bendecir por esos actos buenos, el enemigo de Dios es el que grita. Él es el que va a gritar lo que tú has hecho sufrir a otros. Dios me quiere bendecir y el enemigo le grita, mira lo que le hizo aquel, mira cómo está sufriendo por su culpa. ¿Lo vas a bendecir? No es justo. Mira cómo quedó esta persona. La aplastó y le dolió, la humilló y tú le vas a bendecir. Por eso se retienen muchas bendiciones. Él es el acusador, por eso se le llama el acusador, y no nos deja recibir la bendición, o si recibimos la bendición, trata de arrebatarla de nosotros, de echarla a perder la bendición, que se quede atrofiada, que no recibamos todo aquello que nuestro buen Dios nos quería dar. No nos lo puede dar. Hay deudas que tenemos. ¿Cuántas cosas hubiéramos recibido ya nosotros de Dios si nos hubiéramos callado y no hubiéramos faltado a la caridad con las personas que nos rodean? ¿Cuántas cosas podríamos haber ya recibido de Dios? Entonces el enemigo de Dios tiene mucho de donde agarrar. Le enseña todas tus obras a Dios. Le dice, mira todo lo malo que ha hecho, es mío, me pertenece, mira las obras. Entonces es donde va frenando. Él a eso se dedica, es todo lo que tiene que hacer, y nunca está dormido, ni sueño tiene. Es un ángel, y los ángeles no tienen estas limitaciones de la carne que nosotros tenemos. Esta es la razón por la que Jesús les dice a los fariseos que cuidado, ellos cumplen con el diezmo, pero hay de ustedes que se olvidan de la justicia de Dios, que se olvidan del amor de Dios, del amor de Dios, no nada más en cuanto que Dios es amor y me ama, no, el amor que Dios le tiene al que tú has hecho sufrir. Lo vas a hacer sufrir, le vas a hacer algún daño, te vas a vengar, vas a hacer esto. Recuerda que Dios lo ama. No puedes ofender al que Dios ama sin que Dios se sienta ofendido. No puedes ofender a esa persona sin que Dios se sienta ofendido por el amor que le tiene esa persona, por el amor que Dios le tiene a esa persona. Entonces, por eso tenemos que tener tanto cuidado de lo que decimos, cómo lo decimos, a quién se lo decimos. Y muchas veces va a ser mejor callarnos y perder, porque podemos perdernos de muchas bendiciones de Dios. Lo que yo dije es verdad, y como yo dije es verdad y yo creo que es justo, ya no me voy a acordar. Ya no me voy a acordar de lo que dije, no me voy a acordar de la cara que puso esa persona, que se sintió humillada, que se sintió al decirlo delante de todas las personas, descubriste una de sus faltas, de sus debilidades, y quedó resentida en su corazón, quedó así. De esto tú no te vas a acordar, porque tú vas a decir, yo dije la verdad y se lo dije en su cara, y piensan que están bien. Es una falta de caridad aunque sea verdad. Es una falta de caridad aunque sea verdad, porque nosotros no somos jueces. Nosotros no somos jueces y menos verdugos de nuestros hermanos. Cuando nos acercamos a otra persona, no le hables, esa persona es así. Te convertiste en juez y verdugo.
Eso te va a privar de bendiciones y te van a llegar problemas, dificultades, como lo dice San Pablo, tribulaciones. Van a sufrir tribulaciones. Por eso muchos preguntan, ¿por qué, Dios mío, todo esto que me pasa? Revisa lo que has hecho. Tienes que revisar si hay alguien a quien le tienes que pedir perdón, si hay alguien en quien tienes que reparar el daño, aunque sea verdad lo que hayas dicho. Aunque sea verdad, si nos falta la caridad, no sirve. Por eso la franqueza no es virtud. La franqueza no es virtud. Yo dije lo que era, yo dije lo que sentía, yo dije, si no es con caridad y buscando el bien, eso va contra ti, aunque hayas dicho la verdad. La franqueza, repito, no es virtud. No es virtud. Tenemos que tener cuidado y no olvidarnos del amor que Dios les tiene a los que podemos perjudicar, el amor que Dios les tiene y la justicia divina que va a actuar en favor de los que nosotros les hicimos daño. Entonces muchas veces estos son derechos que el enemigo de Dios adquiriría. Si yo te hago daño a ti, el enemigo de Dios adquiere derechos. Estoy haciendo algo que pertenece a su reino. Entonces Él es el que se puede acercar a mí y podría hacerme daño. Por eso no tenemos que olvidarnos del amor de Dios hacia esa persona y de la justicia que Dios puede hacer contra mí por el daño que yo le hice a aquella persona. No podemos destruir la fama de una persona, no podemos destruirla ni siquiera con la verdad. No para que sepan cómo es, para que se den cuenta de lo que hizo, para que todo, no puedes. Es una falta de caridad. Sí se puede hacer, pero se tiene que hacer con la prudencia y con el amor debido. Tenemos que revisar las intenciones por las cuales nosotros hacemos lo que hacemos. Porque dice Jesús, el siervo que sabiendo que hay algo que no tiene que hacer y lo haga, recibirá muchos azotes. Y el siervo que haga algo que no debería de hacer, pero no lo sabía, recibirá pocos. No se va a quedar sin pagar. No se va a quedar sin pagar. No se va a quedar esto. ¿Y quién se va a encargar de esto? La justicia de Dios y el enemigo de Dios, que va a pasársela gritando todo lo que Él hizo, todo lo que tú hiciste, ¿va? Y que Él tiene derecho por eso sobre ti, que pertenencia, ¿va? Que le perteneces. Dice también Jesús una expresión que pues para nosotros no tiene mucho significado, pero para ellos en aquel tiempo sí. Especialmente para los sacerdotes tenía mucho que ver. Cuando Jesús dice, ay de ustedes fariseos, que les gusta estar en los lugares de honor y ser alabados por todos, porque son como esos sepulcros que no se ven y por eso la gente los pisa. Eso como que a nosotros no nos da mucho, porque nadie pisaba a los fariseos. Nadie pisaba a los fariseos. Entonces, pero tiene una razón histórica, algo que pertenece a la cultura de ese tiempo y no la cultura de nosotros. Según la tradición judía, cuando alguien pisaba una tumba, especialmente si era un sacerdote, quedaba impuro. Y los sacerdotes tenían, como eran muchos, entonces había una lista sobre, a veces hacía rifas a ver a quién le tocaba entrar a incensar al lugar más santo, al Sancto Sanctorum, donde estaba el Arca de la Alianza. Había uno que era el que podía entrar, se hacía una rifa, pues cuando alguien de ellos pisaba, no entraba en esa rifa. No podía ya prestar sus servicios, tenía que purificarse porque quedaba impuro. Por eso es que los judíos tenían la costumbre de dejar piedras encima de las tumbas para que la gente cuando pasara viera las piedras, supiera que allá hay una tumba y le diera la vuelta para que no quedaran impuros, para que no quedaran después se va a ir cambiando este sentido y después se va a decir que se van a poner piedras porque las flores representan algo que se acaba, que se marchita, y una piedra significa más la eternidad, porque va a durar ahí.
por muchísimo tiempo, pero empezó siendo con este sentido: piedras para que no pises la tumba. Entonces Jesús es lo que les dice a ellos: cuando alguien se acerca a ustedes, sepulcros blanqueados, terminan impuros, terminan manchados. Manchados. Esta es la intención de la que Jesús nos está hablando. Ustedes pretenden ser llamados santos, les dice Jesús a los fariseos, pero el que se acerca a ustedes corre peligro de que lo engañen, de que lo roben, de que lo desprecien, de que lo hagan caer en pecado. Corre en peligro. Por eso nosotros no tenemos que ser como esas tumbas sin piedras, que el que pase por nuestra vida salga manchado, salga dolido, salga en pecado. Tenemos que tener cuidado. Todos tenemos debilidades, todos tenemos cosas, pero por eso nos tenemos que cuidar. Eso no nos justifica. El siervo que haga algo malo, aunque no sabía que era malo, va a tener que pagar poco, pero va a tener que pagar. Y eso poco para nosotros se siente como muchísimo, como muchísimo. Hablar poco en el sentido de Dios no es el poquito que nosotros podemos pensar o identificamos nosotros en este mundo. Los fariseos debieron ser conscientes de su hipocresía. Era evidente, pero cuando una mentira se repite demasiadas veces, después las personas, incluso el que inventó la mentira, ya no sabe si es verdad o no. Ya llega a pensar que puede ser que sí haya sucedido. Cuando una mentira se repite demasiadas veces, él va entrando en nuestra vida y va haciéndonos dudar de la verdad ya. Por eso algunos, aunque la hipocresía de ellos era evidente, muchos de ellos sí pensaban que eran santos, sí creían que eran santos, pero no es lo mismo ser santo que esforzarse por parecerlo. No es lo mismo. Esto se da mucho en los grupos parroquiales. Están aquí en los grupos parroquiales el matrimonio que está al frente de uno de los grupos y hablan muy bonito y dicen muchas cosas, pero el día que traen a sus hijos pequeños, y el viejo voltea y le dice a su esposa: mi amor, y ella voltea y le dice: dime mi vida, y los chiquillos le hacen porque no es cierto, porque eso es lo que quieren que los demás vean. Esa es la imagen que han vendido de sí mismos para los demás, pero no para Dios. Dios ve la realidad, Dios ve nuestra realidad. No es lo mismo querer ser santos que esforzarnos por parecerlo. No es lo mismo. Y luego querer que todos acepten esa mentira. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Que una persona diga: yo soy un árbol. Pues, bueno, si quieres creer que eres un árbol, pues ese es tu problema, ¿verdad? Si quieres creerlo, tú puedes creer que eres un árbol. Tienes que verme como árbol. No puedes hacer eso. O sea, yo estoy viendo una persona, yo no estoy viendo un árbol. ¿Verdad? Hay quienes sí se sienten así, y hay quienes utilizan mucho eso, ¿verdad? Hay un video donde detienen a un señor aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Detienen a un señor en la patrulla y le pide pues documentos, y entonces saca un collar de gato y se lo da. Y le dice: ¿y esto qué es? Pues es que me identifico como gato. Ah, pues qué pena, porque aquí los animales no pueden manejar. A veces, y empezó a decirle: te voy a tener que llevar al lugar donde están los animales, te van a poner en una jaula, te van a vacunar, te van a poner inyecciones contra la rabia, contra lo que sea, y tu dueño va a tener que ir a recogerte, pagar una multa porque su gato andaba manejando. Si eso es lo que quieres, pues entonces vamos a hacerle así. Y se sacó sus papeles y se los dio. Así se los dio. Bueno, hay mucho de estas cosas. Todavía hoy mismo en las parroquias hay mucho de este mal, de esta hipocresía, de esta falsa piedad. Hay muchos que fingen lo que quisieran ser, porque sí quisieran serlo, pero no lo son.
pero se conforman con fingirlo algunos. Y no se trata de eso, se trata de vivir en la realidad auténtica, no en una realidad ficticia. Tenemos que vivir en lo que Dios está viendo, eso es lo que cuenta, no lo que los demás ven. Lo que cuenta es lo que Dios está viendo. Como hemos dicho otras veces, el día que yo me muera, Dios no les va a preguntar a ninguno de ustedes nada. No necesita de la percepción humana. ¿Qué interpretaron ustedes de lo que Él hacía? Él no ocupa eso. Él no ocupa eso. Por eso tenemos que cuidarnos de lo que Dios ve, de lo que Dios ve, de lo que Dios conoce de nosotros. Porque si todos ustedes piensan que yo soy santo y Dios no, ya me amolé. Si todos ustedes piensan que soy malo y Dios me ve bueno, ya la hice aunque todos piensen que soy malo. Por eso tenemos que cuidarnos de lo que Dios piensa, no de lo que los demás piensen. Lo que vas a decir lo va a escuchar Dios. Y es su Hijo y lo ama aunque sea de lo peor. Es su Hijo y lo ama. Por eso tenemos que vivir esa autenticidad del amor nosotros. No andar fingiendo amor, no andar fingiendo tolerancia, no andar fingiendo respeto, no andar fingiendo una gran espiritualidad, pero que nadie puede ver. ¿Sí? Se puede ver que se está fingiendo. Si a los ojos del mundo a veces se alcanza a ver, ¿ustedes creen que a los ojos de Dios puede quedar oculto algo de esto? No, por eso Jesús abre las heridas. Necesita que salga la pus. Tiene que abrir la herida, tiene que apretar la herida, apretujarla, ponerle medicamento, limpiarla, ponerle medicamento, y todo ese proceso es doloroso. El que quiera ser santo va a tener que aguantar vara, como dicen los cholos, va a tener que sufrir. Nadie va a ser santo tranquilamente y sin hacer nada. No, se sufre para poder caminar hacia la santidad. Por eso casi no hay santos. Por eso casi no hay santos. Si la santidad fuera simplemente una lluvia, el que quiera la agarra, pues entonces sí habría muchos santos, pero hay un camino que recorrer, un camino de conversión, de convertir nuestra vida inútil a una vida de amor. Así es, entonces por eso el Señor abre las heridas. Jesús aquí no les está echando en cara a los fariseos, está utilizando la ocasión para tratar de hacerles ver la verdad que los puede salvar, mostrarles el camino que los puede llevar a la salvación. Pero igual que los fariseos, igual todavía no han cambiado muchas cosas. Hay personas que sirven a nuestro buen Dios en alguna parroquia, en algún grupo, pero cuando alguien se les acerca, se la pasan llorando, haciéndose ver como víctimas inocentes, santos, incomprendidos, no valorados, y esto contamina. Si yo digo todos son malos, esto contamina el corazón de los demás, y eso es algo que tenemos que tratar nosotros de evitar. Evitar contaminar de nuestra amargura a los demás, de meter a nuestros mismos errores a los demás. Tenemos que tener cuidado. Esto llevó a la condenación a muchos fariseos. Y si nosotros tenemos esto, también vamos a correr por el mismo camino. Todo el que se acerque a una persona así va a terminar golpeado en su fe, golpeados en su fe. ¿Cuántos ahorita youtubers con tal de hacerse famosos despotrican contra cualquiera de la iglesia? A veces es cierto, a veces no es cierto, pero son cosas que dan muchos likes, son cosas que te dan mucha monetización ahí, y entonces utilizan todo eso para poder sacar una ganancia que van a pagar. Pero en muchos casos hasta es dinero marcado con sangre. ¿A cuántos no han perseguido acoso cibernético y terminan los adolescentes suicidándose porque no aguantan el acoso cibernético que se les vino encima? Se convierte en dinero de sangre. Que ellos creen que están bien, dijeron la verdad, pero miren las consecuencias. Esas consecuencias las van a tener que pagar, ya deben una vida. Ellos disfrutan con el dinerito que llega y van a seguir y van a perseguir a otra persona porque eso es lo que da muchísimo dinero.
Entonces hay que tener cuidado que los que se acerquen no queden golpeados en su fe, no se vayan con resentimientos, no se vayan con dificultades de amar a aquella otra persona, no dejarlos tristes en su corazón, no dejarlos tristes. Hay quienes se esfuerzan tanto en parecer santos hasta para sus propios ojos. No lo son, pero sí se esfuerzan por parecer que lo son y que terminan creyéndoselo. Y algunos hasta llegan a desequilibrar su mente porque la están forzando a algo que no es una realidad. La forzan a vivir algo que no está sucediendo, algo que no es. El enemigo es muy astuto y puede hacer muchas cosas de estas en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pues no porque una persona diga me autopercibo como perro, entonces quiero que todos me chiflen. Pues, no podemos todos, vamos a chiflarle a él porque se le respeta, pues no digo que sea alguna cosa, se respeta. Si eso quieres creer, pues esa es tu vida, es tu libertad, es tu voluntad. Habrán esas personas. Nosotros lo que tenemos que escoger es la voluntad de Dios. Entonces los invito a que se pregunten en esto: ¿tú quieres ser santo o solo pretendes parecerlo? Pregúntense: ¿tú quieres ser santo o solo pretendes parecerlo? Pregúntense, es algo que tenemos que contestarnos. Preguntémosle a Dios, es que Dios sí lo sabe. Puede ser que yo me sienta la peor persona del mundo y no lo sea, y puede ser que yo me sienta santo y no lo sea. ¿Quién me puede responder? El que conoce la verdad, ese es Dios. Por eso es tan importante la oración y los momentos de silencio en la oración, dejando que Dios hable al corazón, a la mente, nos abra los ojos y veamos la realidad. Hay muchos, ¿cuántos en las parroquias, verdad? Que tienen esta fama de ser santos y sus hijos los odian. Los que los rodean los aborrecen, pero en la parroquia tienen fama de santos. Eso, híjole, lo que Dios verá. Lo que Dios ve puede ser muy diferente a lo que los que nos rodean ven o a lo que nosotros mismos vemos. Por eso hay que preguntarle a Dios: Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué soy para ti? Y el Señor va a contestarte. No, y tal vez no inmediatamente, tal vez sí. Tal vez te responda la mente, tal vez te responda el corazón, tal vez te responda poniéndote la realidad enfrente. ¿Quién sabe? Dios tiene muchas maneras de respondernos. Vean, pregúntenle al Señor: ¿hay alguien que esté sufriendo por mi culpa? ¿Hay alguien que esté sufriendo por lo que yo hice? ¿Hay alguien que está sufriendo por lo que yo dije? Eso frena muchas bendiciones, muchísimas bendiciones, frena la santidad, todo eso, pero hay que preguntárselo, porque hay personas a las que pudimos haber hecho sufrir, ni nosotros con buenas intenciones, pero fue de una manera imprudente, fue de una manera tal vez prepotente, o a lo mejor sin darnos cuenta nos llenamos de soberbia y aplastamos a aquella persona. Preguntémosle a Dios, pidamos la gracia de conocer la verdad de nuestra vida para no alejar a nadie de Dios. Que todo el que se acerque a nosotros conozca a Dios, no conozca la miseria, conozca a Dios. Que todo el que se acerca a nosotros puede empezar un camino al cielo y no fortalecer tal vez una vida de pecado que ya tenga justificado en su corazón. De veras, hay que buscar, hay que pensar muy bien esto. Si hemos hablado mal de alguien, muy pocas personas se confiesan de las críticas y muy pocas personas han llegado a ofrecer misas por aquellos a quienes criticaron y están en deuda. Y tal vez los criticamos cuando estábamos en secundaria, vaya, los que estamos viejos, los criticamos. ¿Quién se va a acordar de las críticas que hicimos en secundaria?
¿Quién se va a acordar de las críticas que hicimos hace 20 años, 30 años? ¿Quién se va a acordar de eso? Bueno, hay quienes tienen una memoria suficientemente buena para eso, y hay otros que pues no nos acordamos lo que comimos ayer, ¿verdad? Entonces, de todo hay, pero sí es bueno preguntarle al Señor, porque acuérdense, el cerebro es selectivo. Nuestro cerebro es selectivo. De todas las experiencias que tenemos durante el día, durante la noche, el cerebro analiza cuáles nos sirven para la vida y cuáles no. Y lo que no sirve para la vida se desecha. Se desecha. Y lo que sirve para la vida se almacena. Todas las noches nuestro cerebro, el cerebro está trabajando. Nosotros tal vez nunca, digo no, pero en la noche el cerebro está trabajando. Entonces, muchas de estas cosas, esto ya sí es cierto, sí fue verdad, ya, y a lo mejor va a la basura, y entonces ya no vamos a tener acceso porque lo borramos de nuestra mente. El cerebro lo borra y así se va manteniendo, ¿verdad? No tener tanta basura, como cuando estamos viendo el TikTok, estamos metiendo basura, información basura. Es algo que no te sirve para tu salvación, pero es bonito, sí, hay cosas muy buenas, que a veces le atina a uno a ver algo muy bueno, pero es basura, no deja de ser basura. No deja de ser basura. Películas que no dejan de ser basura, no traen nada para nuestra salvación y sí para ponernos en riesgo de perderla. Pues le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.